La televisión murmuraba sola cuando todo se rompió. Estaba sentado en el sillón de siempre, ese que crujía un poco al acomodarme y que conocía la forma exacta de mi espalda cansada, mirando un noticiero que ya no me interesaba. Afuera caía una tarde tibia, y por un instante pensé que ese silencio doméstico era lo más cercano a la paz que me quedaba. Entonces, la puerta se abrió de golpe y sentí el cambio de aire antes de escuchar su voz. Mi nuera entró sin mirarme. Caminó directo al televisor. Extendió el brazo con una seguridad que me heló la sangre y lo apagó. La pantalla quedó negra, como si alguien hubiera cerrado una ventana dentro de mí. «Vete a tu cuarto, viejo», gruñó, sin disimular el fastidio. «Ahora este espacio es mío». Sentí cómo el aire se me atascaba en la garganta. Busqué con la mirada a mi hijo, esperando una palabra, un gesto mínimo que me devolviera algo de dignidad. Él estaba allí a 2 pasos, con los hombros caídos y los ojos clavados en el suelo, como si no me conociera. No respondí. A mis 60 años aprendí que discutir con quien ya decidió humillarte solo te deja más cansancio. Me levanté despacio, con esa lentitud que no es de debilidad sino de contención, y fui hasta la entrada. Tomé las llaves del mueble, las mismas llaves que habían abierto esa puerta durante décadas. Las apreté fuerte, como si en ese metal pudiera guardarse todo lo que no dije. Nadie me siguió. Nadie me pidió que me quedara. Crucé el umbral sin mirar atrás, pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. El portón se cerró a mis espaldas con un sonido seco. El coche me recibió con el olor conocido del asiento viejo y la radio apagada. Arranqué sin destino, dejando que la noche se hiciera cargo de mí. Mientras avanzaba por calles que había recorrido 1000 veces, me sorprendió no sentir rabia inmediata, sino una mezcla de vergüenza y tristeza que pesaba más que cualquier insulto. Pensé en mi esposa, en cómo habría levantado la voz si hubiera estado viva, en cómo esa sala fue nuestra cuando los domingos eran ruidosos y el mundo parecía tener arreglo. Conduje hasta que la ciudad se volvió un conjunto de luces dispersas. Aparqué en una estación casi vacía y apagué el motor. El silencio volvió distinto, más áspero. Me quedé allí largo rato, con las manos sobre el volante repasando escenas antiguas. Mi hijo corriendo por el pasillo, yo pintando esa sala con una brocha barata, prometiendo que algún día todo sería mejor. Recordé el día en que firmé papeles creyendo que el amor familiar era suficiente garantía. Nunca pensé que el respeto tendría fecha de vencimiento. Decidí pasar la noche en un pequeño hostal que conocía de otros tiempos. La habitación era limpia y honesta, como yo habría querido que fueran las cosas. Me senté en la cama y saqué las llaves del bolsillo. Las dejé sobre la mesa de luz y las miré un buen rato. No eran solo llaves, eran la prueba de que había confiado, de que había cedido espacio creyendo que compartir era fortalecer. Me quité los zapatos y, por primera vez en horas, respiré hondo. Dormí poco. Los recuerdos se empeñaron en despertarme a cada rato. Al amanecer me levanté con una claridad incómoda. No había salido huyendo. Había elegido. Elegí no mendigar respeto. Me duché, me afeité con cuidado y me puse la camisa azul que guardaba para ocasiones serias. Mientras me abotonaba, sentí una calma firme, casi extraña. A veces la dignidad llega cuando uno deja de pedir permiso. Salí temprano. Compré un café y me senté a observar a la gente pasar. Pensé en mi hijo, en la encrucijada en la que se había metido al callar. Pensé también en mi nuera, en su seguridad recién estrenada, en la forma en que había confundido control con pertenencia. No me alegré del conflicto que vendría, pero tampoco lo temí. Había cosas que no se arreglan con palabras suaves. Volví a conducir, esta vez con rumbo. No a la casa, no aún. Pasé por un edificio antiguo del centro, de esos que guardan historias en sus escaleras. Subí despacio y toqué una puerta conocida. Dentro me recibió un hombre de voz tranquila, alguien que entiende de papeles y consecuencias. No hablamos mucho, no hacía falta. Dejé un sobre su escritorio y asentí. Él lo abrió con cuidado y levantó la vista, serio. «¿Estás seguro, Carlos?», preguntó.
Yo respondí con una certeza que me sorprendió a mí mismo. Al salir, el sol ya estaba alto. Caminé unas cuadras sin prisa, como si cada paso acomodara algo dentro de mí. No sentí triunfo, sentí orden. Había pasado demasiado tiempo aceptando silencios ajenos, como si fueran leyes. Esa mañana entendí que el respeto no se negocia, y que la edad no es un permiso para ser borrado. Regresé al hostal para recoger mis cosas. Al encender el coche, miré el retrovisor y vi a un hombre cansado, sí, pero entero. Apreté las llaves y sonreí apenas. La noche anterior me había ido con una herida. Esa mañana avanzaba con una decisión. No sabía exactamente cómo reaccionarían cuando todo se pusiera en marcha, pero sabía algo mejor. No volvería a pedir un lugar que siempre fue mío. Conduje durante horas sin prestar atención a los nombres de las calles. El amanecer quedó atrás, y la ciudad empezó a llenarse de ruido, pero dentro del coche todo seguía en silencio. Bajé un poco la ventana y dejé que el aire frío me despejara la cabeza. No tenía prisa por llegar a ningún lado. Por primera vez en mucho tiempo, no había nadie esperándome ni reclamándome nada. Esa libertad inesperada me pesaba tanto como me aliviaba. Pensé en cómo había llegado hasta allí. No solo a ese asiento, sino a ese punto de mi vida. A los 60 años, uno cree que ya lo ha visto todo, que las traiciones vienen de fuera, nunca de la mesa donde se ha compartido el pan. Recordé el día en que mi hijo me pidió que se quedaran en la casa, solo por un tiempo. Tenía la voz insegura, como cuando era niño y rompía algo sin querer. Yo acepté sin dudar, convencido de que ayudarlo era una extensión natural de ser padre. Nunca imaginé que ese gesto sería interpretado como una rendición. Paré en un semáforo largo y vi mi reflejo en el vidrio. El rostro marcado, las canas que ya no intentaba ocultar, los ojos cansados pero atentos. Me pregunté en qué momento dejé que me trataran como a un estorbo. Tal vez fue gradual, como esas grietas que aparecen en una pared y uno ignora hasta que el techo se viene abajo. Primero fue el cambio de muebles sin consultarme. Luego las decisiones tomadas sin avisar. Después, las frases dichas en voz baja, hasta llegar a la orden directa de salir de la sala. Nada ocurre de golpe. La falta de respeto se instala despacio. Seguí manejando hasta que las calles se abrieron en avenidas anchas. Me detuve en una cafetería pequeña, de esas que sobreviven por costumbre más que por moda. Pedí un café fuerte y me senté junto a la ventana. Observé a la gente entrar y salir, cada uno con su propio apuro. Me di cuenta de que nadie sabía quién era yo ni lo que acababa de perder. Esa invisibilidad dolía, pero también tenía algo de refugio. Allí, en una mesa cualquiera, podía recomponerme sin testigos. Mientras bebía el café, los recuerdos se amontonaron. Vi a mi hijo aprendiendo a andar en bicicleta, mis manos sosteniéndolo por detrás, soltándolo justo cuando él creía que aún lo ayudaba. Pensé que tal vez yo también lo había soltado demasiado pronto en la vida adulta, creyendo que la confianza bastaba. No lo culpé del todo, la influencia de su esposa era evidente, pero el silencio también es una forma de elegir, y él había elegido callar. Pagué y volví al coche. El sol ya calentaba, y sentí el cansancio acumulado. Decidí buscar un lugar donde pasar la noche siguiente, algo sencillo. Encontré una pensión antigua, con una dueña amable que no hizo preguntas. La habitación era modesta, con una cama firme y una ventana que daba a un patio interior. Dejé el bolso en el suelo y me senté un momento, dejando que el cuerpo se acomodara a la idea de no regresar a casa. Me acosté sin encender la televisión. El silencio era distinto al de la noche anterior, menos hostil. Cerré los ojos y pensé en mi esposa otra vez. Ella siempre decía que la dignidad no se grita, se ejerce. En vida, fue la única que supo leer mis silencios. Imaginé qué habría hecho ella en mi lugar, y curiosamente, no la vi suplicando ni discutiendo. La vi firme, con esa serenidad que desarma. Esa imagen me dio fuerzas. A la mañana siguiente desperté temprano. Me preparé con calma, como si cada gesto tuviera importancia. Salí a caminar por el barrio sin rumbo fijo. Pasé frente a casas que no conocía, vidas ajenas que seguían su curso. Me pregunté si alguna vez volvería a sentirme parte de algo así,
de un hogar compartido sin tensiones. La respuesta no llegó, pero tampoco el miedo. A veces no saber es mejor que aferrarse a una certeza equivocada. Entré en una tienda de papelería y compré una libreta. Me senté en un banco y empecé a escribir, algo que no hacía desde joven. Anoté fechas, nombres, detalles que había guardado durante años. No por rencor, sino por claridad. Descubrí que tenía una memoria precisa cuando se trataba de lo que me había costado conseguir las cosas. Esa libreta se convirtió en un mapa, no de venganza, sino de verdad. Al mediodía recibí un mensaje breve de mi hijo. ¿Dónde estás? Lo leí varias veces antes de guardarlo sin responder. No era castigo, era necesidad de pensar. Si contestaba en ese momento, volvería a ser el padre que arregla todo para evitar conflictos. Y esta vez no se trataba de arreglar, sino de poner límites. Respiré hondo y seguí caminando. Por la tarde volví a la pensión y me senté junto a la ventana. Saqué las llaves otra vez y las dejé sobre la mesa. Pensé en el sonido que habían hecho al caer allí la noche anterior, como un punto final. Sonreí apenas al darme cuenta de que no era un final, sino una pausa necesaria. Lo que vendría después no sería fácil, pero sería justo. Esa noche dormí mejor. Antes de cerrar los ojos, tuve una certeza clara. No estaba huyendo. Estaba avanzando, aunque el camino aún no tuviera nombre. Había pasado demasiado tiempo creyendo que el amor justificaba el desprecio. Ahora entendía que querer también implica hacerse respetar. Y con ese pensamiento, tranquilo pero firme, dejé que el sueño me alcanzara. Durante años, creí que los recuerdos bastaban para sostener una casa. Me equivoqué. Aquella mañana, sentado en la pequeña mesa de la pensión, entendí que los muros no se mantienen con afecto, sino con verdad. Abrí la libreta y comencé por el principio, no por nostalgia, sino por precisión. La casa no fue un regalo, nunca lo fue. Fue una decisión medida, tomada en un momento de lucidez que ahora cobraba un sentido distinto. La compré cuando mi esposa aún vivía. Recuerdo el olor a pintura fresca y el eco de los pasos en la sala vacía. No era grande ni lujosa, pero tenía una luz noble por las tardes. Pensamos en ella como un lugar para envejecer sin sobresaltos, cerca de nuestro hijo, con espacio para visitas y silencios compartidos. Cuando ella enfermó, la casa se volvió un refugio y una promesa. Yo firmé papeles con la convicción de que estaba protegiendo el futuro de todos, no entregándolo. Mi hijo insistió en mudarse después de su boda. Será temporal, dijo, con esa mezcla de entusiasmo y urgencia que tienen los recién casados. Yo acepté con condiciones claras, habladas y escritas. No me gustaban los malentendidos. Redacté un acuerdo simple, sin dramatismos, asesorado por un amigo que siempre fue meticuloso. Uso vitalicio, administración compartida, cláusulas de respeto. Nadie me obligó. Yo elegí ser cuidadoso. Lo guardé todo en una carpeta azul que quedó olvidada en un cajón, como las instrucciones que nadie lee hasta que algo se rompe. Con el tiempo, la carpeta fue perdiendo peso frente a la costumbre. La nuera llegó con su forma de hacer las cosas, eficiente y dominante. Cambió cortinas, reorganizó muebles, estableció horarios. Yo observaba sin intervenir. Pensé que ceder espacio era una forma de convivencia. No noté el momento exacto en que la cortesía se transformó en desplazamiento. Fue un proceso silencioso, como el moho que crece detrás de un cuadro. Esa mañana decidí revisar todo. Llamé al edificio antiguo del centro y pedí una copia de los documentos. Me atendieron con la formalidad de quien reconoce una firma antigua. Todo está en regla, dijeron. Lo supe por el tono, no había dudas, no había lagunas. Sentí un alivio seco, sin euforia. La verdad suele ser así, firme y poco vistosa. Volví a la pensión con los papeles en una carpeta nueva. Me senté en la cama y los leí despacio, línea por línea. Cada cláusula era una palabra que yo había elegido cuando aún me sentía escuchado. Me di cuenta de que la nuera nunca los había visto. Y mi hijo, si los vio, los había olvidado. No por maldad, quizá por comodidad. La comodidad es un enemigo eficaz del respeto. Recordé la escena de la sala y comprendí algo que me dolió admitir.
No me habían expulsado de un espacio, me habían expulsado de una historia. Al apagar el televisor, ella no solo apagó una pantalla, apagó mi presencia. Ese gesto fue posible porque yo había permitido pequeñas sombras antes. No me castigaría por ello, pero tampoco lo repetiría. Salí a caminar para despejar la cabeza. El barrio parecía igual que siempre, pero yo no. Entré a una ferretería y compré una carpeta rígida, de esas que no se doblan. Ordené los documentos con un cuidado casi ceremonial. No era un acto de venganza, era de orden. Cuando uno ordena, decide qué se queda y qué se va. Al mediodía recibí otra llamada de mi hijo. No atendí. No por desprecio, sino porque aún no tenía lo que decir. Las palabras sin estructura hacen más daño que el silencio. Me senté en una plaza y observé a un abuelo empujando un columpio. Pensé en cómo la vejez se vuelve invisible cuando estorba y entrañable cuando entretiene. Esa doble vara me encendió una indignación serena. Por la tarde volví al edificio del centro. Subí las escaleras con la carpeta bajo el brazo. El hombre de voz tranquila me recibió y revisó los papeles conmigo. Habló de plazos, de notificaciones, de procedimientos. Yo asentía. No pregunté por castigos, pregunté por límites. Me explicó con claridad qué correspondía y cuándo. Esto no es un ataque, dijo. Es una regularización. La palabra me gustó. Regularizar es devolver a su cauce lo que se desbordó. Antes de irme, firmé un par de autorizaciones. Mi mano no tembló. Pensé en mi esposa y en su frase favorita. Hazlo bien aunque nadie mire. Pagué y salí al sol. Me sentí liviano, como después de una decisión postergada demasiado tiempo. Esa noche, en la pensión, escribí una carta que no envié. Decía lo que sentía sin acusar, enumeraba hechos sin adjetivos. La guardé. No todo debe decirse de inmediato. Algunas verdades necesitan contexto para no convertirse en gritos. Me acosté temprano. Antes de apagar la luz, dejé la carpeta rígida sobre la mesa, visible. No por amenaza, sino por recordatorio. La casa no era un regalo, era un acuerdo. Y los acuerdos, cuando se ignoran, reclaman ser leídos en voz alta. Dormí con una calma nueva. Sabía que al día siguiente nada cambiaría en apariencia, pero todo había cambiado en esencia. Yo había recuperado algo que creí perdido, la autoridad sobre mi propia historia. Y cuando uno vuelve a ser autor, los personajes aprenden a escuchar. A veces el dolor no viene de la ofensa directa, sino de la distancia que se instala sin avisar. Pensé en mi hijo durante horas, no en el hombre que evitó mi mirada en la sala, sino en el niño que fui criando con paciencia torpe y amor constante. Me senté en la pensión con una taza de café y dejé que los recuerdos me alcanzaran, uno por uno, como si tocaran a la puerta con cuidado. Lo vi pequeño, con las rodillas raspadas y una risa que llenaba la casa. Recordé cómo se dormía en el sofá mientras yo arreglaba cuentas en la mesa, cómo me esperaba despierto cuando llegaba tarde del trabajo. Siempre fue sensible, más atento a los gestos que a las palabras. Tal vez por eso me dolió tanto su silencio. No era un hombre incapaz de sentir, era alguien que había aprendido a esconderse. Me pregunté en qué momento empezó a desviarse. No culpo a su esposa por todo, aunque su presencia marcó un antes y un después. Ella llegó con decisiones rápidas y opiniones firmes, y él se acomodó a esa energía como quien agradece que alguien tome el timón. Yo confundí esa comodidad con madurez. Pensé que estaba bien que no me necesitara tanto. No entendí que, en el proceso, también estaba dejando de respetarme. Recordé la primera discusión, pequeña, casi insignificante. Fue por un mueble que desapareció de la sala. Pregunté con calma, y él respondió con evasivas. Era viejo, papá, dijo como si lo viejo no tuviera derecho a ocupar espacio. Acepté la explicación sin protestar. Ese fue mi error. Aceptar la lógica del reemplazo aplicada a las personas. A partir de ahí, todo fue más fácil para ellos y más difícil para mí. Caminé por el barrio para despejarme. Pasé frente a un colegio y escuché el bullicio del recreo. Me detuve un momento. Pensé en las veces que fui a buscarlo, en los actos escolares donde aplaudí hasta que me dolían las manos. Nunca me perdí uno. Siempre creí que la presencia construía un puente irrompible.
Aprendí tarde que los puentes también necesitan mantenimiento. Volví a la pensión con una mezcla de nostalgia y lucidez. Saqué la libreta y escribí su nombre en una página nueva. Debajo anoté momentos, no reproches. La vez que me defendió en una discusión ajena. El día que me presentó orgulloso como mi papá ante sus amigos. No quise borrar esas imágenes. Eran reales. Pero tampoco quise permitir que justificaran lo ocurrido. El pasado explica, no absuelve. Pensé en hablarle. Tomé el teléfono varias veces y lo dejé. ¿Qué le diría? ¿Que me dolió? Ya lo sabía. ¿Que me debía respeto? Eso no se exige, se demuestra. Comprendí que cualquier conversación en ese momento estaría cargada de urgencia, y yo necesitaba claridad. Decidí esperar, no por castigo, sino por honestidad. Al caer la tarde, me senté junto a la ventana. Vi cómo la luz cambiaba de color y pensé en los años que compartimos bajo ese mismo cielo, aunque en casas distintas. Me di cuenta de algo incómodo. Había protegido demasiado a mi hijo de las consecuencias. Siempre fui yo quien arreglaba, quien mediaba, quien cedía. Tal vez él nunca aprendió a sostener una decisión difícil, y ahora, cuando se le pedía una, eligió el silencio. Esa noche soñé con él. No discutíamos, caminábamos en silencio por una calle conocida. Al despertar sentí una tristeza limpia, sin rabia. Entendí que amar a un hijo adulto implica aceptar que puede fallarte. No por eso deja de ser tu hijo, pero sí deja de ser intocable. Ese pensamiento me dolió, pero me fortaleció. A la mañana siguiente salí temprano. Fui a un parque y me senté en un banco. Observé a los padres jóvenes, a los hijos pequeños. Pensé en lo poco que se habla de los límites cuando los padres envejecen. Se asume que debemos agradecer cualquier lugar que nos den. Yo ya no estaba dispuesto a aceptar un rincón impuesto. No quería venganza, quería equilibrio. Regresé a la pensión con una decisión tomada. Cuando hablara con mi hijo, no lo haría para reclamarle amor, sino para marcar una frontera. El amor puede sobrevivir a una frontera. La dignidad no sobrevive a su ausencia. Preparé mentalmente mis palabras, no como un discurso, sino como una verdad sencilla. Esa tarde recibí un mensaje suyo, más largo esta vez. Hablaba de malentendidos, de estrés, de arreglar las cosas. Lo leí con atención. No respondí de inmediato. No porque no quisiera arreglar, sino porque arreglar sin reconocer el daño es solo volver a esconderlo. Guardé el teléfono y respiré hondo. El tiempo, por una vez, estaba de mi lado. Me acosté temprano. Antes de dormir pensé en la sala, en el televisor apagado, en la frase que me expulsó. Ya no dolía igual. Había pasado de ser una herida abierta a convertirse en una señal. Las señales, cuando se entienden, guían. Cerré los ojos con una calma sobria. Al día siguiente, el camino sería más claro, aunque no más fácil. El silencio no siempre es ausencia, a veces es una postura. Me desperté con esa idea golpeándome la cabeza como un martillo constante. No había respondido a los mensajes de mi hijo, y por primera vez no sentía culpa. Sentía responsabilidad, porque callar en ese punto no era huir, era elegir el momento exacto para hablar. Y elegir el momento también es una forma de poder. Salí temprano a caminar. El aire de la mañana estaba limpio, casi frío, y me ayudó a ordenar pensamientos. Cada paso parecía acomodar una frase que aún no había dicho. Pensé en lo fácil que habría sido volver, pedir paz, fingir que la humillación fue un exceso pasajero. Lo fácil siempre tienta cuando uno está cansado. Pero lo fácil no corrige, solo aplaza. Me senté en una banca y abrí la libreta. Releí lo escrito en los días anteriores. No había insultos, no había rencor. Había hechos. Y los hechos, cuando se presentan sin adornos, pesan más que cualquier grito. Anoté una lista corta, lo que estaba dispuesto a aceptar y lo que no. No negociaría el respeto, no aceptaría órdenes, no permitiría que me hablaran como a un estorbo. Esa lista, sencilla y firme, me devolvió una serenidad que hacía tiempo no sentía. Al mediodía, entré al edificio antiguo del centro. Subí las escaleras despacio, como quien sabe que va a cruzar una puerta importante.
El hombre de voz tranquila me recibió con un gesto sobrio. Nos sentamos frente a frente. Revisamos fechas, plazos y procedimientos. Me explicó qué ocurriría si nadie cooperaba y qué pasaría si intentaban retrasar lo inevitable. Yo escuché sin interrumpir. No pedí dureza, pedí claridad. A veces el silencio de una parte obliga a la otra a hablar, dijo. Y cuando habla, suele decir la verdad. Asentí. Entendí que el proceso no necesitaba dramatismo. La ley no se ofende ni se exalta, simplemente actúa. Firmé un par de documentos más y guardé las copias en la carpeta rígida. Al salir, el sol estaba alto y la ciudad seguía igual. Yo no. Me sentía alineado, como si por fin estuviera parado donde debía. Volví caminando hasta la pensión. En el camino, el teléfono vibró. Era mi hijo otra vez. Esta vez no abrí el mensaje de inmediato. Me di permiso para terminar el café primero, para respirar. Cuando lo leí noté un cambio. Había preocupación real. Hablaba de hablar tranquilos ante malos entendidos. No mencionaba la frase de su esposa, ni el televisor apagado, ni la orden de irme. El silencio también es una forma de esquivar. Guardé el teléfono. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Esa tarde me quedé en la habitación ordenando pensamientos. Abrí la carpeta y volví a leer las cláusulas. No buscaba fallas, buscaba coherencia. Todo estaba claro. Me sorprendió una sensación nueva. No quería castigar a nadie. Quería que entendieran que hay líneas que no se cruzan sin consecuencias. La consecuencia no era expulsar, era restituir el equilibrio. Pensé en mi nuera, en su seguridad al apagar el televisor, en la forma en que ocupó la sala como si fuera un trofeo. No la odié. La vi como alguien que confunde control con pertenencia. Ese error suele aprenderse tarde, a veces demasiado tarde. No me alegraba ser el maestro de esa lección, pero tampoco me iba a negar a impartirla. Al caer la noche, decidí escribir un mensaje breve a mi hijo. No una explicación, no una discusión, solo una cita. Mañana hablaré cuando esté todo claro. Necesito que escuches. Lo envié y dejé el teléfono boca abajo. Sentí un nudo en el estómago, no de miedo sino de expectativa. Cuando uno fija un límite, el cuerpo reacciona. Sabe que algo importante está por ocurrir. Dormí poco. Soñé con la casa, con la sala iluminada por la tarde, con mi esposa sentada en el sillón. No decía nada. Me miraba con una calma que siempre me sostuvo. Al despertar, entendí que estaba listo. No para pelear, sino para sostener mi palabra. A la mañana siguiente me vestí con cuidado. Elegí una camisa sencilla y limpia. No quería parecer solemne ni frágil. Quería ser claro. Desayuné despacio y guardé la carpeta en el bolso. Antes de salir, me miré al espejo. Vi a un hombre mayor, sí, pero no vencido. Vi a alguien que había aprendido tarde una lección necesaria. Caminé hasta una plaza cercana y me senté a esperar. El teléfono vibró. Mi hijo dijo que pasaría más tarde. Acepté. El tiempo volvió a jugar a mi favor. Observé a la gente. Escuché fragmentos de conversaciones ajenas. La vida seguía, indiferente a mis decisiones. Esa indiferencia, lejos de molestarme, me dio fuerza. No necesitaba aprobación. Necesitaba coherencia. Cuando el sol empezó a bajar, supe que el movimiento ya estaba en marcha. No por mensajes ni por promesas, sino porque el proceso no depende de la voluntad de quien ignora límites. Depende de hechos. Y los hechos, una vez activados, avanzan con paso firme. Regresé a la pensión al anochecer. Dejé la carpeta sobre la mesa y apagué la luz. Me acosté con una calma extraña, como quien sabe que ha hecho lo correcto aunque el costo sea alto. El silencio, esa vez, no me aislaba, me protegía, y en esa protección encontré la certeza de que lo que vendría no sería cómodo, pero sí justo. La noche cayó sin ceremonias. Cerré la ventana de la pensión y dejé la luz encendida, como si temiera que la oscuridad pudiera colarse con pensamientos que aún no estaba listo para enfrentar. Me senté en la cama con la carpeta rígida sobre las rodillas y la abrí por última vez ese día. No para comprobar nada,
ya estaba todo claro, sino para despedirme de la duda. Cuando uno revisa los papeles por tercera o cuarta vez, no busca errores, busca permiso. Yo ya no lo necesitaba. Pensé en mi esposa con una nitidez que dolía, en cómo habría leído cada cláusula con paciencia, señalando con el dedo los detalles importantes, diciendo, «Esto aquí, Carlos, fíjate bien». La escuché en mi cabeza y sonreí con tristeza. Si estuviera viva, nada de esto habría llegado tan lejos, no porque ella impusiera miedo, sino porque imponía respeto. La casa era su territorio moral tanto como legal. Sin ella, yo intenté sostenerlo con silencios. No funcionó. Me levanté y preparé un té. El vapor empañó el espejo del baño y por un instante vi mi reflejo borroso. Pensé en lo fácil que sería culpar a la edad por el cansancio, por la lentitud, por la prudencia. Pero la edad no me había vuelto débil, me había vuelto preciso. Ya no discutía por orgullo sino por principios, y esa diferencia lo cambiaba todo. Volví a la cama y saqué del bolso una pequeña caja de madera. Dentro guardaba el reloj de mi padre. Nunca fue lujoso, pero marcaba el tiempo con una exactitud obstinada. Lo sostuve en la mano y recordé una frase suya. El tiempo pone a cada uno en su lugar. Lo difícil es esperar de pie. Esa noche entendí por fin lo que significaba esperar de pie. No era inmovilidad, era postura. El teléfono vibró. Un mensaje de mi hijo. Mañana hablamos, todo se puede arreglar. Leí la frase varias veces. El verbo arreglar me pareció peligroso. Arreglar suena a acomodar sin cambiar, a cubrir grietas con pintura. Yo no quería arreglos, quería reconocimiento. Guardé el teléfono sin responder. Si hablábamos, no sería para suavizar lo ocurrido, sino para nombrarlo. Me acosté temprano, pero el sueño no llegó de inmediato. La mente se me llenó de escenas posibles. La nuera negándolo todo, el llanto, las acusaciones, las promesas tardías. No sentí placer en ninguna de esas imágenes. Sentí responsabilidad, porque una vez que el proceso avanzara, no habría marcha atrás. Y aún así, no dudé. Hay decisiones que no se toman con alegría, sino con convicción. Cerca de la medianoche, me levanté otra vez. Abrí la carpeta y firmé un último documento que había dejado para el final. El papel crujió bajo el bolígrafo. Mi firma salió firme, reconocible. Al terminar, respiré hondo. No había vuelta atrás, pero tampoco arrepentimiento. Guardé el documento y cerré la carpeta con cuidado. Me senté en la cama y dejé que el silencio se asentara. Pensé en la mañana siguiente, en el timbre sonando, en el hombre de traje negro subiendo el escalón. Pensé en la puerta abriéndose, en el gesto de sorpresa. No lo imaginé con malicia, lo imaginé con inevitabilidad. Las consecuencias rara vez llegan con estruendo, llegan con formalidad. Finalmente me dormí. Soñé con la casa vacía, sin muebles, sin voces. Caminaba por la sala, y el eco de mis pasos era claro. No sentí tristeza en el sueño, sentí orden. Al despertar, el reloj marcaba temprano. El día había llegado. Me duché con agua tibia y me vestí despacio. Elegí ropa sencilla, limpia, sin adornos. No quería parecer vencedor ni víctima. Quería parecer yo. Desayuné poco. El estómago estaba cerrado, pero la mente despejada. Guardé la carpeta y el reloj de mi padre en el bolso. Antes de salir, apagué la luz y cerré la puerta con cuidado, como si aquel cuarto hubiera sido un testigo respetuoso. Caminé hasta una esquina tranquila y me senté en un banco. El cielo estaba claro. La ciudad comenzaba su rutina. Pensé en cómo, para la mayoría, ese sería un día cualquiera. Para mí, era un punto de inflexión. No sentí miedo, sentí una solemnidad sobria. La vida no siempre avisa cuando te pide que seas firme. El teléfono vibró otra vez. Esta vez no lo miré. Sabía que, en ese momento, cualquier palabra mía sería interpretada como negociación, y no había nada que negociar. Me levanté y caminé sin prisa, sabiendo que los engranajes ya estaban en movimiento. A media mañana, entré en una librería y compré un cuaderno nuevo. Me gustó la idea de empezar algo después de cerrar otra cosa. Escribí la fecha en la primera página y una frase corta. Hoy me respeté. No necesitaba más. Salí de la librería y me detuve a observar el flujo de la gente.
Pensé en mi hijo, en lo que aprendería o no aprendería de lo que estaba por ocurrir. Pensé en mi nuera, en su seguridad puesta a prueba. No deseé su caída, deseé su comprensión. A veces la comprensión llega vestida de sorpresa. Al mediodía, me senté a comer algo ligero. El sabor era neutro, pero suficiente. El cuerpo acompaña cuando la mente está en su sitio. Pagué y salí. El reloj de mi padre marcaba la hora con su tic-tac obstinado. Sonreí. El tiempo estaba cumpliendo su parte. Regresé a la pensión para esperar. Me senté junto a la ventana, la carpeta sobre la mesa intacta. Respiré hondo y cerré los ojos un momento. Pensé en la sala, en el televisor apagado, en la orden que me expulsó. Ya no dolía. Se había convertido en el detonante necesario. Cuando abrí los ojos supe que el golpe no sería mío. Sería de la realidad, puntual y sobria. Yo solo había preparado el terreno, y en esa preparación encontré una paz firme, de esas que no necesitan aplausos. El timbre sonó a las 9 en punto. Lo supe después, cuando todo se volvió claro y exacto, pero en ese instante fue solo un sonido breve, firme, imposible de ignorar. Yo estaba sentado en la habitación de la pensión, con la carpeta cerrada sobre la mesa y el reloj de mi padre marcando los segundos con su paciencia obstinada. No hice nada. No tenía que hacer nada. Lo que debía ocurrir ya había sido puesto en marcha. Imaginé la escena sin esfuerzo. La nuera caminando hacia la puerta con esa seguridad que siempre la acompañaba, convencida de que nadie tocaba ese timbre sin pedir permiso primero. Imaginé su mano en el picaporte, la leve impaciencia en el gesto. El hombre del traje negro, recto, educado, con una carpeta delgada bajo el brazo, no levantaría la voz, no haría amenazas. Diría su nombre y el motivo de su visita con una claridad que no admite discusión. Más tarde supe que ella sonrió al principio. Una sonrisa automática, ensayada, de esas que se usan para recibir visitas que uno cree controlar. Esa sonrisa duró apenas unos segundos. Se congeló cuando escuchó palabras como notificación, plazo y documentación. No fue el contenido lo que la desarmó, sino el tono de quien no viene a pedir nada. El hombre habló despacio, entregó los papeles y esperó. Mi nuera los tomó con manos que, por primera vez, no parecían seguras. Leyó rápido, demasiado rápido, como quien busca una línea salvadora que no existe. Llamó a mi hijo. Su voz ya no era firme, era urgente. Cuando él apareció, entendió al instante que algo había cambiado. La postura del visitante, el silencio contenido, la formalidad sin adornos. Todo indicaba que no se trataba de una discusión familiar. Yo me enteré de esos detalles por una llamada posterior, pero mientras tanto, permanecí quieto, escuchando el reloj. Pensé en la noche anterior, en el documento firmado, en el té que se enfrió sobre la mesa. No sentí euforia, sentí una gravedad tranquila. La justicia no celebra, ejecuta. El teléfono vibró. No contesté. Sabía quién era y qué diría. Sabía que la primera reacción sería la negación. Luego vendrían las acusaciones veladas, los intentos de reinterpretar la historia. Yo había vivido suficiente para reconocer el patrón. Cuando el poder se siente amenazado, intenta convertirse en víctima. Me levanté y abrí la ventana. Desde allí la ciudad seguía con su rutina indiferente. Un camión descargaba mercadería. Alguien discutía por un estacionamiento. Un perro tironeaba de su correa. Pensé en lo poco que importan nuestros dramas al mundo y en lo importante que son para nosotros. Ese contraste, lejos de deprimirme, me ordenó. Volví a sentarme y abrí la libreta. Anoté la hora exacta del timbre, no por obsesión, sino por memoria. Hay momentos que conviene registrar no para recordarlos con rencor, sino para no permitir que otros los reescriban. La historia, cuando no se documenta, se deforma. A media mañana, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez atendí. La voz de mi hijo sonó quebrada, apresurada. Habló de errores, de confusiones, de resolverlo entre nosotros. Lo dejé hablar. No interrumpí. Cuando terminó, hice una pausa deliberada y dije solo una frase. Ahora escuchas lo que yo sentí cuando nadie me escuchó. No añadí nada más. Colgué con respeto. Me quedé quieto un momento sintiendo el peso de esa frase.
No era una amenaza, era un espejo. Comprendí que por primera vez mi hijo estaba enfrentando una consecuencia que no podía suavizar con promesas. Y entendí también que eso, aunque doloroso, era necesario. Cerca del mediodía, el hombre del traje negro cumplió con el siguiente paso. No hizo concesiones ni agregó comentarios. Explicó plazos, obligaciones, escenarios posibles. Todo quedó por escrito. La casa, ese espacio que había sido escenario de silencios y humillaciones, recuperaba su condición real. No era un territorio conquistado, sino un bien regulado. El lenguaje legal tiene esa virtud. Devuelve a cada cosa su nombre. Yo almorcé ligero en la pensión. El sabor era irrelevante. La mente estaba en otra parte. Pensé en mi nuera leyendo los papeles por segunda vez, con más calma, buscando un resquicio. Pensé en mi hijo caminando de un lado a otro, atrapado entre su esposa y su padre, entre la comodidad y la responsabilidad. No sentí compasión ciega, pero sí una tristeza sobria. Nadie gana cuando se llega a ese punto. Solo se corrige. Por la tarde, salí a caminar. El cielo estaba despejado. Compré un periódico y me senté en una plaza. Leí sin atención. La gente pasaba, ajena. Un niño se cayó de la bicicleta y se levantó sin llorar. Sonreí. Aprender a caer sin hacer ruido también es crecer. El teléfono vibró otra vez. Esta vez fue un mensaje de mi nuera. Breve, formal, demasiado correcta para ser sincera. No respondí, no porque no tuviera nada que decir, sino porque lo que debía decirse ya estaba dicho en los papeles. A veces la palabra más clara es el procedimiento. Al caer la tarde regresé a la pensión. Me senté junto a la ventana y dejé que el cansancio se acomodara. No era agotamiento físico, era el peso emocional de cerrar una etapa. Pensé en la sala, en el televisor apagado, en la frase que me expulsó. Por primera vez la recordé sin dolor. Se había convertido en el inicio de algo distinto. Esa noche dormí profundo. No soñé con discusiones ni con reproches. Soñé con una habitación luminosa y ordenada. Al despertar, supe que el impacto no había sido el golpe legal, sino la certeza que lo acompañaba. Ya no era posible fingir que nada había pasado. El hombre del traje negro había tocado el timbre, sí, pero lo que realmente había sonado era una verdad largamente postergada. Y esa verdad, una vez en marcha, no se detiene con miradas desviadas ni con silencios cómplices. El verdadero impacto no fue el timbre ni los papeles, fue el silencio que quedó después. Un silencio distinto al de otras veces, espeso, incómodo, imposible de llenar con excusas. Yo lo sentí a kilómetros de distancia, como se siente un cambio de presión antes de la tormenta. Ese día entendí que el poder no siempre se arrebata, a veces simplemente vuelve a su dueño legítimo. Mi hijo volvió a llamarme por la tarde. Esta vez no habló rápido ni intentó suavizar nada. Su voz estaba cansada, desarmada. Dijo mi nombre como cuando era niño, y necesitaba algo de verdad. Me pidió vernos. Acepté, pero puse una condición. Hablaríamos sin gritos y sin terceros. Sabía que esa condición, simple y razonable, ya marcaba un terreno nuevo. Nos encontramos en un café discreto, lejos de la casa. Llegó antes que yo. Estaba encorvado, con los hombros tensos. Cuando me vio, se levantó de inmediato. No me abrazó. Tampoco yo lo hice. Nos sentamos frente a frente como dos hombres que ya no podían esconderse detrás de los roles. Pedimos café. El ritual ayudó a que el tiempo se acomodara. Nunca pensé que llegaríamos a esto, dijo al fin. Lo miré sin reproche. Yo tampoco pensé que me dirían que me fuera a mi cuarto, respondí. Y sin embargo pasó. Bajó la mirada. Habló de presiones, de discusiones en casa, de decisiones tomadas para evitar problemas. Escuché todo. Cuando terminó, hice algo que nunca había hecho con él. No lo consolé. Le dije con calma que evitar problemas no es lo mismo que hacer lo correcto, que su silencio había sido una elección, que el respeto no se hereda, se practica. Mencioné los papeles sin dramatismo. Le expliqué que no buscaba humillar a nadie, sino restituir límites. Le dije que la casa no era un premio ni un botín, sino un acuerdo, y que los acuerdos, cuando se rompen,
activan consecuencias. Mi voz no tembló. Me sorprendió a mí mismo. Él asintió. No discutió. Por primera vez, no desvió la mirada. En ese gesto entendí que algo se había movido. No era arrepentimiento pleno, era reconocimiento. El reconocimiento es el primer paso del cambio, aunque no garantice nada. Al volver a la pensión, sentí el cansancio de una conversación necesaria. Me recosté un rato y dejé que la tarde avanzara. El teléfono vibró con un mensaje de la nuera. No lo abrí de inmediato. Cuando lo hice, era breve y seco. Pedía tiempo. No pedía disculpas. Pedía tiempo. Sonreí con una mezcla de ironía y paciencia. El tiempo ahora ya no era suyo. Estaba regulado. Esa noche el hombre del traje negro volvió a cumplir su función. No visitó, notificó. Los plazos quedaron establecidos con una precisión quirúrgica. No hubo espacio para interpretaciones creativas. La casa debía ordenarse. Las decisiones debían documentarse. Las responsabilidades debían asumirse. El lenguaje legal no entiende de jerarquías domésticas, entiende de derechos y obligaciones. Yo cené ligero y escribí en la libreta. No anoté emociones, anoté hechos. Aprendí que registrar los hechos evita que la memoria se convierta en campo de batalla. Pensé en mi nuera enfrentándose a una realidad que no controlaba. Pensé en cómo el poder, cuando se ejerce sin legitimidad, se deshace ante la primera verificación. A la mañana siguiente, recibí una llamada temprana. Era mi hijo. Su voz era distinta. No pidió arreglos ni atajos. Preguntó qué esperaba yo. Le respondí con claridad, respeto explícito, decisiones compartidas y una conversación pendiente donde se nombrara lo ocurrido sin eufemismos. Le dije que el proceso seguiría su curso, con o sin buena voluntad. No era una amenaza, era una descripción. Salí a caminar. El barrio despertaba. Vi a una mujer abrir su negocio, a un hombre barrer la vereda. La vida retomaba su ritmo. Me di cuenta de que el poder que había cambiado de manos no era el de la casa, era el de mi tiempo y mi voz. Durante años había cedido ambos. Recuperarlos no fue ruidoso, pero fue definitivo. Al mediodía me encontré con un viejo amigo. No le conté detalles, no necesitaba testigos. Hablamos de cosas simples, reímos. Esa risa breve y sincera fue una señal de que el cuerpo empezaba a soltar la tensión. No todo conflicto se resuelve con lágrimas. Algunos se acomodan con límites claros. Por la tarde recibí un mensaje distinto de mi nuera. Esta vez reconocía excesos y proponía hablar. Le respondí con una frase corta. Cuando estés lista para escuchar, hablamos. No añadí nada más. El poder de una frase breve, aprendí, supera al de un discurso largo. Esa noche, mientras ordenaba mis cosas, pensé en la sala. Imaginé el televisor apagado, el sillón vacío. No sentí deseo de volver a ocuparlo. Sentí algo mejor. La certeza de que nadie volvería a decirme dónde debía estar. El espacio se había redefinido. Ya no dependía de un permiso. Me acosté con una calma nueva. No era triunfo, era equilibrio. El poder había cambiado de manos no porque yo lo arrebatara, sino porque dejé de prestarlo. Y cuando uno deja de prestar lo que es suyo, los demás aprenden, a veces tarde, a devolverlo. La conversación pendiente llegó sin aviso. No fue una cita formal, ni un encuentro planeado con antelación. Fue una llamada breve, casi temblorosa, en la que mi hijo pidió verme un momento. Acepté. No porque estuviera listo para perdonar, sino porque ya no necesitaba protegerlo de la verdad. Cuando uno deja de proteger, empieza a educar. Nos encontramos en un parque tranquilo, a media tarde. El cielo estaba claro, y el viento movía las hojas con un murmullo constante, como si el lugar quisiera recordarnos que el mundo sigue aún cuando las familias se quiebran. Mi hijo llegó con el paso inseguro. Se sentó a mi lado sin mirarme. Yo tampoco lo miré de inmediato. Aprendí que el silencio bien usado obliga a ordenar las palabras. No supe qué hacer, dijo al fin. Todo se me fue de las manos. Respiré hondo. Eso pasa cuando se sueltan los límites, respondí. No cuando se suelta el control, sino el respeto. Me miró entonces. Tenía los ojos cansados, enrojecidos. No era el rostro de un villano.
Era el de alguien que evitó decidir hasta que otros decidieron por él. Le conté, sin levantar la voz, lo que sentí aquella tarde en la sala. No adorné nada. Dije la frase tal como fue dicha. Describí el gesto de desviar la mirada. Le expliqué que el dolor no fue solo la orden, sino su silencio. Ese silencio fue el mensaje más claro de todos. Quiso interrumpirme. Levanté la mano con suavidad. Escuchaste durante años cuando te defendí, le dije. Ahora te toca escuchar. Hablé de la casa como acuerdo y no como herencia. De la diferencia entre ayudar y desaparecer. De cómo, sin darse cuenta, había permitido que me redujeran a una presencia tolerada. No lo acusé de maldad. Le hablé de responsabilidad. La responsabilidad no grita, pesa. Te fallé, dijo, y bajó la cabeza. Asentí. Sí, respondí. Pero no es el final. Es el punto desde el que decides quién quieres ser. Le expliqué que el proceso seguiría su curso, no como castigo, sino como marco, que los marcos a veces salvan relaciones al impedir que se rompan del todo. Le dije también algo que me costó, que no volvería a aceptar vivir donde no me respetaran, no por orgullo, sino por salud. A mi edad, el cuerpo paga las humillaciones que la mente intenta justificar. Nos quedamos en silencio. Un niño pasó corriendo con una pelota. El sonido de la risa nos atravesó como una flecha. Pensé en el niño que él había sido y en el adulto que estaba siendo. Comprendí que parte de mi dolor venía de no haberlo preparado para enfrentar conflictos sin esconderse detrás de otros. ¿Qué esperas de mí ahora?, preguntó. Coherencia, dije. Que cuando escuches una injusticia, no mires al suelo, aunque te cueste. No prometió nada grandilocuente. Dijo que lo intentaría. No me bastó, pero fue un inicio. Nos despedimos con un apretón de manos breve, torpe. No hubo abrazo. A veces, el abrazo llega después de que las palabras hacen su trabajo. Volví a la pensión con una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por haber dicho lo necesario. Tristeza por haber tardado tanto. Saqué la libreta y escribí una frase que no sabía que necesitaba. No defender a tiempo también hiere. La subrayé. No para reprocharme, sino para aprender. Esa noche, mi nuera llamó. No dejé que hablara mucho. Le dije que no discutiría versiones, que si quería conversar debía empezar por reconocer la frase y el gesto. No respondió de inmediato. Colgué con respeto. La claridad, aprendí, ahorra discusiones. Al día siguiente, el hombre del traje negro avanzó con el siguiente paso. Todo conforme a lo previsto. No hubo improvisaciones. Los plazos se acercaban y la realidad se volvía concreta. Yo me mantuve al margen, sin interferir. No necesitaba presencia para que las cosas ocurrieran. Necesitaba consistencia. Salí a caminar temprano. El aire estaba fresco. Pensé en la palabra venganza y en lo poco que encajaba con lo que sentía. No buscaba hacer sufrir, buscaba restituir. La restitución no humilla, ordena. Si alguien se sentía humillado, era porque había confundido privilegio con derecho. Por la tarde, recibí un mensaje de mi hijo. Era breve, pero distinto. Reconocía explícitamente la frase de su esposa y su silencio. No pedía perdón, asumía. Sonreí apenas. A veces asumir pesa más que disculparse. Me senté junto a la ventana y dejé que la tarde cayera. Pensé en mi esposa y en cómo habría aprobado esa conversación sin gritos. Pensé en el padre que fui y en el que aún podía ser sin ceder lo esencial. La vejez no cancela el aprendizaje, lo afina. Esa noche dormí profundo. Soñé con un puente firme, sin barandas, pero estable. Al despertar, supe que el capítulo no cerraba una herida, la limpiaba. Y una herida limpia, aunque duela, puede sanar. La realidad empezó a pesar cuando dejó de ser abstracta. Ya no eran conversaciones, ni promesas, ni silencios cargados de intención. Eran fechas marcadas, papeles entregados, decisiones que no admitían marcha atrás. Esa mañana desperté con la sensación de que algo se estaba cerrando, no con un golpe, sino con un encaje preciso, como una puerta bien alineada. Salí temprano. Caminé sin prisa hasta un café cercano, y me senté junto a la ventana. Observé a la gente entrar y salir,
cada uno con su pequeño mundo a cuestas. Pensé en lo fácil que es olvidar que las palabras tienen peso cuando se dicen desde una posición cómoda. Humillar parece un gesto rápido, casi insignificante para quien lo ejerce. Para quien lo recibe, en cambio, deja marcas silenciosas que el cuerpo recuerda durante años. El teléfono vibró. Era un mensaje de mi nuera. Esta vez no era breve ni correcta, era defensiva. Hablaba de malos entendidos, de carácter fuerte, de momentos de estrés. No mencionaba la frase, ni el gesto, ni el televisor apagado. Leí sin enojo. Aprendí que justificar sin nombrar es una forma de negar. Respondí con una sola línea. Cuando se niega lo dicho, se pierde la oportunidad de repararlo. No añadí nada más. Volví a caminar, pasé frente a una tienda de antigüedades y me detuve a mirar un sillón parecido al mío, al de la sala. Me vi sentado allí, años atrás, creyendo que el tiempo nos haría más comprensivos. Me di cuenta de que el tiempo no educa por sí solo. Revela. Revela quién cuida y quién ocupa, quién comparte y quién se apropia. Al mediodía recibí una llamada del hombre de voz tranquila. Me informó que todo avanzaba conforme a lo establecido. No hubo sobresaltos. La ley, cuando se activa, no se apura ni se detiene por emociones. Agradecí y colgué. Sentí una mezcla de alivio y gravedad. Alivio porque el orden se restablecía. Gravedad porque el costo emocional era inevitable. Me encontré con mi hijo por la tarde, de manera breve. No fue una charla profunda. Fue un intercambio de información. Me dijo que las cosas en casa estaban tensas. Le respondí que la tensión es el lenguaje de lo no dicho. Me miró con una honestidad nueva y asintió. No intentó convencerme de nada. Ese gesto, pequeño, valió más que cualquier discurso. Regresé a la pensión y me senté a escribir. No en la libreta de hechos, sino en el cuaderno nuevo. Escribí sobre la humillación como pérdida. Porque humillar no solo quita dignidad al otro, quita algo esencial a quien humilla. Le quita perspectiva, le quita humanidad, le quita la capacidad de ver al otro como alguien completo. Pensé en mi nuera y en cómo su seguridad se había construido sobre una premisa frágil, la creencia de que el control equivale a pertenencia. Esa noche, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, fue ella. No levanté de inmediato. Cuando atendí, su voz estaba quebrada. Dijo que no había querido llegar tan lejos, que se sentía acorralada. La escuché. Cuando terminó, hablé con calma. Le dije que nadie la había acorralado, que los límites no son trampas, son señales, que lo que se pierde cuando humillas no es solo el respeto ajeno, sino la posibilidad de ser escuchada después. Hubo silencio del otro lado. No supe si comprendió, pero supe que había oído. Colgué y me quedé sentado un rato, respirando despacio. No sentí satisfacción. Sentí una tristeza serena. A nadie le gusta ser el punto donde otro aprende una lección dura. Pero a veces ese punto es inevitable. Al día siguiente, los plazos empezaron a sentirse en la casa. Hubo movimientos, cajas, conversaciones tensas. Yo no estuve allí. No necesitaba estar. Aprendí que la presencia no siempre es física. A veces, la presencia más fuerte es la consecuencia. Salí a caminar por un parque cercano. Me senté en un banco y observé a una pareja mayor que compartía un termo de café. No hablaban mucho, pero se entendían con miradas. Pensé en mi esposa y en cómo habría afrontado todo esto con una firmeza silenciosa. Me sentí acompañado por ese recuerdo. Por la tarde recibí un mensaje de mi hijo. Entiendo lo que dices. No era una disculpa ni una promesa. Era comprensión. Le respondí con un gracias por decirlo. A veces, el progreso se mide en palabras breves. Volví a la pensión al atardecer. El cielo se teñía de naranja y pensé en la sala, en el sillón vacío, en el televisor apagado. Ya no imaginé regresar. Imaginé algo mejor. No necesitar regresar para sentirme en casa. La casa, entendí, no es un lugar donde te permiten estar. Es un lugar donde no te expulsan. Me acosté temprano. El cansancio era profundo pero no pesado. Cerré los ojos con la certeza de que lo que se pierde cuando humillas no siempre se recupera. El respeto, una vez quebrado,
exige trabajo para volver. Yo había hecho el mío. El resto ya no dependía de mí. Dormí con una calma honesta, no de triunfo, sino de coherencia. La coherencia, aprendí tarde pero a tiempo, es el único lugar donde la dignidad puede descansar sin sobresaltos. El día en que todo empezó a acomodarse amaneció gris, como si el cielo hubiera decidido no opinar. Me levanté temprano y doblé la ropa con un cuidado innecesario, consciente de que estaba cerrando una etapa. La pensión había sido un refugio honesto, pero no un destino. Guardé la carpeta rígida y el cuaderno nuevo en el bolso. No llevaba mucho más. Me sorprendió lo poco que necesitaba cuando dejaba de cargar con lo que no era mío. Caminé hasta una plaza cercana y me senté a esperar. No esperaba a nadie en particular, esperaba el momento. A media mañana, el teléfono vibró. Era el hombre de voz tranquila. Me informó con la precisión habitual que los plazos se habían cumplido y que el orden establecido ya estaba en vigor. No agregó comentarios, no hizo juicios. Colgué y respiré hondo. Sentí un alivio contenido, como cuando una fiebre cede sin aplausos. Decidí pasar por la casa por última vez, no para entrar, sino para verla. Aparqué a media cuadra y caminé despacio. Desde afuera, parecía igual que siempre. Las paredes no revelan las historias que guardan. Me quedé unos minutos observando la ventana de la sala. No imaginé discusiones ni escenas finales. Pensé en la primera tarde que entré allí con mi esposa, en cómo medimos la luz, en la risa nerviosa de comenzar algo. Ese recuerdo no me dolió, me sostuvo. No crucé el portón. Entendí que mirar atrás no siempre significa regresar. A veces es solo verificar que el pasado ya no te retiene. Me di media vuelta y caminé con una ligereza nueva. No sentí triunfo ni revancha. Sentí cierre. Y el cierre, cuando es limpio, no necesita ruido. Al mediodía me encontré con mi hijo en un lugar neutral. No fue una charla larga. Hablamos de cuestiones prácticas y de lo que vendría. No hubo reproches. Tampoco promesas grandilocuentes. Me dijo que entendía, que estaba aprendiendo a decir que no. Asentí. Le dije que aprender cuesta, pero quedarse callado cuesta más. Nos despedimos con un abrazo breve, honesto. No borraba lo ocurrido, pero abría un espacio distinto. Salí a caminar sin rumbo fijo. Pasé por calles que no conocía, por negocios pequeños, por plazas con bancos gastados. Me di cuenta de que la ciudad ofrece oportunidades silenciosas a quien camina atento. Entré en una librería y hojeé un par de títulos. Compré uno sin pensarlo demasiado. Me gustó la idea de ocupar las tardes con algo que no exigiera explicaciones. Por la tarde, recibí un mensaje de mi nuera. No pedía nada. Reconocía la frase y el gesto. Decía que estaba aprendiendo. No respondí de inmediato. Cuando lo hice, fue con una sola línea. Nombrar lo ocurrido es el primer paso. No añadí más, no hacía falta. La claridad ya había hecho su trabajo. Regresé a la pensión y pedí la cuenta final. La dueña me deseó suerte con una sonrisa sencilla. Le agradecí. Cargué el bolso y salí. El aire olía a lluvia próxima. Caminé hasta una esquina y levanté la mano para un taxi. Mientras avanzábamos, miré por la ventana y pensé en lo extraño que es sentirse liviano, después de haber cargado tanto tiempo con silencios ajenos. Llegué a un pequeño departamento que había alquilado días antes. No era grande, pero tenía luz. Abrí las ventanas y dejé que entrara el aire. Coloqué la carpeta en un cajón y el cuaderno en la mesa. Me senté un momento en el suelo, apoyado contra la pared, y cerré los ojos. No estaba cansado. Estaba presente. Esa noche preparé una cena simple. Comí despacio, sin televisión. Me gustó el sonido del cuchillo sobre el plato, el silencio sin tensión. Pensé en la palabra hogar y entendí que no depende de la propiedad ni de la costumbre, sino del respeto. Donde no hay respeto, no hay hogar. Donde hay respeto, se puede construir uno. Antes de dormir abrí el cuaderno y escribí unas líneas, no para justificar nada, sino para fijar una idea. No volvería a ocupar espacios donde me pidieran desaparecer. Subrayé la frase. No como advertencia a otros, sino como promesa a mí mismo. Dormí bien. Soñé con caminos amplios y sin señales confusas. Al despertar, el día estaba claro.
Me levanté con una energía tranquila. Preparé café y lo bebí junto a la ventana. Pensé en la vejez como una etapa de selección. Uno aprende a elegir qué conservar y qué soltar. Yo había soltado lo necesario. Salí a caminar temprano. Saludé a un vecino nuevo. Compré pan en la esquina. Gestos simples, pero propios. Me di cuenta de que no necesitaba demostrar nada a nadie. La dignidad, cuando se recupera, se expresa en la calma. Al mediodía, recibí un mensaje de mi hijo preguntando si quería almorzar la semana siguiente. Respondí que sí. No puse condiciones. Las condiciones ya estaban claras. Aceptar no era ceder. Era abrir una puerta con bisagras nuevas. Por la tarde, acomodé libros y ropa. Colgué una foto de mi esposa en la pared. Le sonreí. Pensé que estaría orgullosa de mí, no por haber ganado algo, sino por haberme sostenido. La fuerza, aprendí, no siempre grita. A veces simplemente se queda. Cerré el día con una caminata corta. El cielo se teñía de colores suaves. Miré hacia adelante sin apuro. No miré atrás. No porque renegara del pasado, sino porque ya no me gobernaba. Salir sin mirar atrás no es olvido, es decisión. Empezar de nuevo no suena heroico cuando se dice en voz baja. No hay música de fondo ni aplausos, solo una mañana cualquiera y un hombre de 60 años preparando café en una cocina que todavía no reconoce como propia. Me encontré de pie, mirando cómo el vapor subía lentamente, y entendí que así comenzaban las cosas importantes, sin testigos, sin promesas exageradas, sin la necesidad de demostrar nada. Los primeros días en el departamento fueron silenciosos, no un silencio incómodo, sino uno honesto, sin tensiones ocultas. Cada objeto que colocaba tenía un sentido claro. No había muebles heredados de discusiones, ni espacios tomados por costumbre ajena. Puse la mesa junto a la ventana para desayunar con luz natural. Colgué la foto de mi esposa, donde pudiera verla al pasar, y dejé una silla libre, no para nadie en particular, sino para recordar que no todo espacio debe llenarse de inmediato. Salí a caminar temprano, como había empezado a hacerlo en la pensión. El barrio era nuevo, pero no hostil. Compré pan en la misma panadería 2 días seguidos y el dueño ya me saludó por mi nombre. Esos pequeños reconocimientos casi invisibles me devolvían una sensación que creí perdida. Pertenecer sin pedir permiso. Nadie me decía dónde sentarme ni cuánto tiempo podía quedarme. Nadie pagaba nada para imponer su voz. Me inscribí en una biblioteca de barrio, no porque necesitara libros, siempre tuve más de los que podía leer, sino porque necesitaba un lugar donde el tiempo tuviera otro ritmo. Me senté varias tardes a leer sin apuro, levantando la vista de vez en cuando para observar a otros lectores. Cada uno estaba allí por razones distintas, pero todos compartíamos algo: el derecho a estar. Pensé mucho en la palabra comienzo. A los 20, comenzar es una obligación. A los 60, es una decisión. No se trata de negar lo vivido, sino de elegir qué parte de eso te acompaña. Yo decidí llevarme la paciencia, la claridad y la firmeza que aprendí tarde, pero a tiempo. Dejé atrás la culpa innecesaria y la costumbre de justificar silencios ajenos. Mi hijo me llamó a mitad de semana. Hablamos de cosas simples: trabajo, salud, el clima. No mencionamos la casa, no porque fuera un tema prohibido, sino porque ya estaba resuelto. Sentí algo distinto en su tono, menos urgencia, menos defensa. No me pidió consejos, me contó lo que pensaba hacer. Escuché con atención. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que debía corregirlo. Había aprendido que dejar hablar también es una forma de respeto. Un sábado por la mañana decidí ordenar papeles antiguos. Encontré recibos, cartas, fotografías. Me detuve en una donde aparecía yo, joven, con mi esposa y mi hijo pequeño, frente a la casa recién comprada. No sentí nostalgia paralizante, sentí gratitud. Esa etapa había sido real y valiosa. No necesitaba negarla para avanzar. Guardé la foto en un marco nuevo y la coloqué en una repisa. No para aferrarme, sino para integrar. Empezar de nuevo también implicó cuidar el cuerpo con otra atención. Volví a nadar, algo que había dejado años atrás. En la piscina del barrio
Rodeado de desconocidos, recuperé una sensación de ligereza que no tenía desde hacía tiempo. El agua no pregunta por tu historia. Te sostienes y te mueves. Salía cansado pero claro. Dormía mejor. Pensaba mejor. Recibí un mensaje de mi nuera una tarde. No pedía nada. Decía que estaba yendo a terapia, que necesitaba entender sus reacciones. Leí el mensaje sin prisa. No sentí la necesidad de responder de inmediato. Cuando lo hice fue breve. Cuidarte es importante. No añadir reproches ni condiciones. El proceso ya no era mío. Yo había hecho lo que me correspondía. Las tardes se volvieron mías. Cocinaba platos simples, escuchaba música baja, escribía en el cuaderno nuevo sin un objetivo claro. A veces anotaba pensamientos, otras recuerdos sueltos. No buscaba convertirlos en nada. Me di permiso para escribir sin propósito, algo que no me permití durante años, porque siempre había urgencias ajenas que atender. Un día, mientras acomodaba libros, me di cuenta de que ya no revisaba el teléfono con ansiedad. Antes, cada vibración era una posible demanda. Ahora era solo una notificación. Ese cambio, pequeño pero profundo, me confirmó que algo se había reordenado por dentro. La paz no llegó de golpe. Se fue instalando como la luz al atardecer. Me encontré con un vecino del edificio y terminamos tomando café. Hablamos de viajes, de trabajos pasados, de la jubilación. No expliqué mi historia. No hacía falta. Compartimos risas simples. Al despedirnos, me dijo, «Qué bueno es tener tiempo». Asentí. El tiempo, cuando deja de ser tomado por otros, se vuelve un regalo silencioso. Hubo momentos de tristeza, claro. No idealizo el cambio. Algunas noches pensé en la sala, en el sillón, en la vida que no fue. Pero esas imágenes ya no dolían igual. Eran parte de un álbum cerrado, no de una herida abierta. Aprendí a dejar que la tristeza pase sin convertirla en reproche. La emoción también necesita límites para no gobernarte. Un domingo invité a mi hijo a almorzar. Vino solo. Cociné con calma. Comimos despacio. Hablamos de proyectos, no de la casa, no del pasado. Cuando se fue, me abrazó sin apuro. Sentí que el vínculo, aunque distinto, era más honesto. Ya no era el padre que sostiene todo, ni el hombre que pide espacio. Era alguien parado en su lugar. Al caer la tarde, me senté junto a la ventana y observé cómo el cielo cambiaba de color. Pensé en la palabra venganza y confirmé, una vez más, que no encajaba con lo que vivía. Lo que había hecho no fue vengarme, fue recuperarme. Recuperar la voz, el tiempo, el espacio. La venganza busca herir. La recuperación busca equilibrio. Es curioso cómo empezar de nuevo a los 60 no implica correr, sino elegir con cuidado. Elegir a quién llamar, a quién escuchar, a quién abrir la puerta. Elegir también a quién no. Esa selección, lejos de aislarme, me conectó mejor conmigo y con los demás. Cuando uno deja de aceptar migajas de respeto, aprende a compartir pan entero. Esa noche escribí una frase en el cuaderno y la subrayé. No me fui para castigar, me fui para vivir. Cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa. Apagué la luz con una tranquilidad que no conocía. No era felicidad exuberante, era algo más sólido, serenidad. Al día siguiente desperté temprano. Preparé café, abrí la ventana y dejé entrar el aire fresco. Pensé en todo lo vivido y en todo lo que aún podía vivir. A los 60, el futuro no se mide en décadas largas, sino en días bien habitados, y por primera vez en mucho tiempo, supe que estaba dispuesto a habitarlos con dignidad. Empezar de nuevo no borró mi historia, la ordenó. Y en ese orden encontré algo que creí perdido: el derecho a estar en paz sin pedir disculpas. A esa edad entendí, la verdadera victoria no es ganar un conflicto, sino salir de él entero. La mañana empezó como empiezan ahora casi todas, con luz entrando sin pedir permiso y un silencio que ya no pesa. Me desperté antes de que sonara el reloj, no por ansiedad, sino por costumbre renovada. A los 60, el cuerpo aprende nuevos ritmos cuando la mente deja de vivir en alerta. Preparé café y me senté junto a la ventana, observando cómo el barrio se desperezaba. Nadie sabía quién era yo, ni lo que había atravesado, y por primera vez
Eso me pareció una ventaja. Pensé en la frase que había marcado todo. Vete a tu cuarto, viejo. Durante días la analicé desde todos los ángulos posibles. No por obsesión, sino porque ciertas palabras merecen ser entendidas en profundidad. Comprendí que no fue solo un insulto, fue una declaración de poder. Un intento de borrar mi presencia, de reducirme a un espacio mínimo, de hacerme invisible dentro de mi propia historia. Eso fue lo que realmente dolió. No la orden, sino la intención. Y entendí algo más. Nadie puede apagar tu voz si tú no entregas el interruptor. Durante años lo había entregado sin darme cuenta. Cada vez que callé para evitar conflictos, cada vez que cedí espacio creyendo que el amor se demostraba desapareciendo un poco. Cada vez que acepté un después hablamos que nunca llegaba. No fue un error puntual, fue una acumulación de silencios bien intencionados que terminaron por volverse contra mí. Ese día, decidí caminar sin rumbo fijo, no para huir, sino para observar. Pasé frente a una escuela y vi a un abuelo esperando a su nieta con una mochila rosa. Me detuve un instante. Pensé en cuántos hombres de mi edad están aprendiendo, tarde, pero no demasiado tarde, que la vejez no es sinónimo de sumisión, que envejecer no implica encogerse. Entré en una cafetería pequeña y pedí lo de siempre. El mozo ya me reconocía. ¿Lo mismo, Carlos?, preguntó. Asentí y sonreí. Ese simple gesto, ser llamado por mi nombre sin condescendencia, me recordó algo esencial. El respeto no se exige, se cultiva. Y yo había empezado a cultivarlo primero conmigo. Mientras bebía el café, pensé en mi hijo, en cómo nuestra relación había cambiado de forma irreversible. No para peor, sino para algo más real. Ya no éramos el padre que resuelve todo, y el hijo que se refugia en el silencio. Éramos dos hombres aprendiendo a hablar sin máscaras. Ese aprendizaje había sido doloroso, pero necesario. A veces el amor necesita un sacudón para dejar de ser cómodo y volverse honesto. Pensé también en mi nuera, no con rencor sino con claridad. Comprendí que ella nunca me vio como un enemigo, me vio como un obstáculo. Y los obstáculos, para quien confunde control con seguridad, deben ser apartados. Yo había permitido que me vieran así. Esa comprensión no me humilló, me liberó, porque lo que se entiende deja de doler igual. Regresé al departamento y me senté a escribir. No para dejar constancia legal ni para desahogarme, sino para cerrar. Escribí sobre la voz, sobre cómo durante años la bajé para no incomodar, sobre cómo aprendí que una voz apagada no garantiza paz, solo aplazamiento, y sobre cómo levantarla no significa gritar, sino decir lo necesario cuando corresponde. Al mediodía recibí una llamada de mi hijo. Me preguntó si podía pasar a verme más tarde. Acepté. Cuando llegó, noté algo distinto en su postura. No había prisa ni defensa. Se sentó frente a mí y habló con honestidad. Dijo que estaba replanteándose muchas cosas, que entendía ahora lo que había significado su silencio. No pidió absolución. No la necesitaba. Le dije algo simple. Aprender duele, pero forma. Asintió. Nos abrazamos sin rigidez. Fue un abrazo nuevo, sin jerarquías forzadas. Después de que se fue, me quedé un rato mirando la puerta cerrada. Pensé en lo distinto que habría sido todo si yo hubiera hablado antes, pero enseguida descarté esa línea de pensamiento. El pasado no se corrige, se integra. Yo había hablado cuando pude hacerlo con firmeza. Eso era suficiente. Por la tarde salí otra vez. Compré una planta pequeña para el departamento y la coloqué cerca de la ventana. Me gustó la idea de cuidar algo vivo, de regarlo con constancia. Pensé que la dignidad es parecida a una planta. Si no se cuida, se marchita. Si se atiende, crece sin ruido. Al anochecer, encendí una lámpara suave y me senté en el sillón nuevo. No era el sillón antiguo de la sala, pero era mío. Encendí el televisor solo para comprobar algo y luego lo apagué. Sonreí. Esta vez la decisión fue mía. Nadie me dijo dónde sentarme, ni qué hacer, ni cuándo irme. Ese detalle, aparentemente trivial, contenía toda la transformación. Reflexioné sobre la palabra venganza. Muchos creerían que eso fue lo que hice,
Pero la venganza nace del deseo de herir. Yo no quise herir, quise detener una herida. Poner un límite no es vengarse, es preservarse, y preservarse, a los 60, es un acto de valentía silenciosa. Esa noche escribí una última página en el cuaderno. No era un reclamo ni una advertencia, era una declaración íntima. Nadie vuelve a apagar mi voz, no en mi casa, no en mi historia, no en mi vida. Cerré el cuaderno y lo guardé en el cajón. No para esconderlo, sino porque ya no necesitaba releerlo. Algunas verdades, una vez dichas, se quedan a vivir dentro de uno. Me acosté con la ventana entreabierta. El aire nocturno era fresco. Pensé en todas las personas que, como yo, han sido empujadas al margen con una frase, un gesto, una mirada esquiva. Pensé en lo fácil que es callar y en lo caro que se paga después. Si mi historia servía para algo, esperaba que fuera para recordarle a alguien que nunca es tarde para levantarse de la silla equivocada. Al día siguiente, el mundo seguiría igual, pero yo no, porque no se trató de una casa, ni de papeles, ni de un hombre de traje negro tocando el timbre. Se trató de algo más profundo y más simple, recuperar la voz que había cedido por amor mal entendido. Y una vez que la recuperas, nadie, absolutamente nadie, vuelve a apagártela. Hoy vivo tranquilo, no porque todo sea perfecto, sino porque todo es claro. Aprendí que el respeto no se hereda ni se mendiga, se establece. Aprendí que el silencio prolongado también habla, y que a veces dice lo peor. Y aprendí que irse no siempre es huir. A veces es la única forma de quedarse contigo mismo. Si llegaste hasta aquí, gracias por escucharme. Y ahora te pregunto, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Cuéntame también desde qué ciudad nos estás viendo. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal, dale me gusta al video y comparte tu opinión en los comentarios. Me encanta leerte. Soy Carlos, y esta fue mi historia.